Ya, rápidamente retomamos el contacto prometido. Habíamos tenido un problema con internet, así que de nuevo le damos la bienvenida al abogado del excomandante en jefe del Ejército, el general en retiro, Ricardo Martínez. Me refiero al abogado Juan Carlos Manríquez. Abogado, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Le reitero la pregunta porque más como se pegó, nadie escuchó nada, así que le pregunto. Después de la decisión de la Corte Suprema, ¿van a ir finalmente al despacho de la magistrada Rutherford a declarar? Sí, como corresponde y decía en un Estado de Derecho, las resoluciones de los tribunales superiores que resuelven los conflictos legales que pudimos haber tenido y diferencias de opinión ya resueltas, lo único que cabe es cumplirlas. De tal manera que, avanzados los trámites procesales, estaremos disponibles para comparecer al despacho de la señorita magistrada. Pero entonces, ¿por qué hoy día presentaron un recurso de suspensión frente al Tribunal Constitucional? Por dos razones diferentes, porque esto tiene dos aristas muy distintas. La primera dice relación con la cuestión de legalidad o juridicidad, que eran los trámites previos según nuestra interpretación, que como escuchábamos de la señora ministra Vivanco de la Corte Suprema, fueron resueltos por esa vía a través del recurso de amparo, y otra es un recurso de inconstitucionalidad, inaplicabilidad por efectos anticonstitucionales, que está pendiente en otra magistratura, que dice relación con los efectos contra la Constitución que puede producir el declarar en estas circunstancias sin abogado, sin control de las técnicas de interrogatorio y a su vez sin posibilidad de tener lo que se denomina una confrontación efectiva. Pero abogado, es propia del deber. Ya vamos a hablar de aquello de la justicia militar, tenemos tiempo para hacerlo, pero antes, en lo concreto, si el Tribunal eventualmente Constitucional acogiera la petición de suspensión, quedaría en nada la ida a declarar al despacho de la magistrada Rutherford. Sería simplemente aplicar la ley, Mónica, la ley y la Constitución. No estoy diciendo que no sea aplicar la ley, pero en concreto, si el Tribunal Constitucional acogiera la petición de suspensión de esta causa, entonces el efecto práctico es que su representado no iría a declarar. No necesariamente, porque el Tribunal Constitucional pudiera decir también que en ese caso debe declarar con asistencia letrada en el tribunal. Ok. Sería una posibilidad. Ahora quiero preguntarle, ¿por qué no quería ir a declarar en el despacho de la magistrada Rutherford y sí aceptaba declarar en el domicilio en Locurro? Porque hay una norma que establece que los excomandantes en jefe pueden fijar domicilio para el efecto de poder declarar. Y en segundo término, porque se veía en esta defensa que no existían elementos objetivos para decir que había riesgo para la investigación en esa casa, atendido que la propia señorita ministro había ido al menos en 2 ocasiones previas a ese domicilio, cuando incluso había guardia armada. Hoy día no existe esa guardia armada, porque como usted bien sabe y el país sabe, se designó un nuevo comandante en jefe del ejército y ese contingente salió de ese lugar y está en otro lugar. De tal manera que es una casa. A ver, pero una cosa es lo que la magistrada dijera respecto de ir a esa casa, pero yo le estoy preguntando, el ex comandante en jefe, ¿por qué no quería ir a declarar a la oficina de la magistrada? ¿Solo porque tenía la posibilidad de no hacerlo y que le fueran a tomar o tenía alguna aprehensión? No, de lo que se trataba era de que, dado que se habían hecho las mismas diligencias antes en esta investigación en ese mismo domicilio, lo lógico era que se hiciera, sobre todo porque en el proceso el mismo tribunal había tomado esa misma decisión respecto de un ex comandante en jefe y otro oficial general superior, donde el tribunal había dicho que esa era la regla a aplicar. Ya, precisemos que se habían hecho otras diligencias, pero no se había tomado en un recinto militar declaraciones a excomandantes en jefe. En los casos en que se había tomado declaraciones a excomandantes en jefe había sido en domicilios particulares, no en recintos militares. Solo quiero hacer ese punto. Entiendo lo que usted me explica, cuál es su perspectiva. Pero yo quiero preguntarle, ¿usted no entiende que esto de alguna manera para muchas personas es finalmente una desigualdad ante la ley? Porque muy pocas personas tienen la posibilidad de no ir a declarar ante una magistrada. ¿Qué pasa con la igualdad ante la ley? Más allá de que sea legal, yo le estoy preguntando en un plano ya no legal, no le estoy discutiendo que no tuviera ese derecho. Lo tienen hartos más, también lo tienen ministros, lo tienen también algunas autoridades, pero ¿qué pasa con la igualdad ante la ley? Se lo estoy preguntando en un plano que no tiene que ver con lo legal, sino que tiene que ver con esa sensación de que finalmente no todos somos tan iguales. Mire, la igualdad ante la ley, Mónica, no sufre ninguna mella, por una razón muy sencilla.
Por ejemplo, en otra causa, en otra lista de el señor Méric declaró en su casa, por ejemplo, y varios otros, y no sufre ninguna mella porque en ese caso el tribunal, que en este caso sirve la señorita Radesford, tiene una batería de facultades para interrogar, para proponer técnicas de interrogatorio, incluso para privar de derechos o medios de defensa a una persona en su casa. Y en este caso es un accidente que hubiera tenido que ir a la Casa Militar de Locurro, porque conforme a la ley, como le decía, y a las disposiciones administrativas, es el domicilio del comandante en jefe y del excomandante en jefe hasta el 31 de marzo de este año. Y no tenía otro domicilio que fijar. Es tan sencillo y práctico como eso. Ahora, usted me disculpará, pero el artículo 140 del Código de Justicia Militar no obliga a remitirse al 246 del Código de Procedimiento Penal. Le da la posibilidad a la magistrada, pero no la obliga, para ser preciso. No está obligada. Esa es una de las varias interpretaciones posibles, y de hecho la Corte Suprema ni siquiera resuelve ese punto. Lo que dice es que en el domicilio de la señorita ministra, donde ella sirve sus funciones, no se avisora que exista un riesgo para la seguridad o libertad del señor Martínez por ahora, en la medida que comparezca a declarar, pero no se refiere a ese otro tema que decía la relación con el domicilio. Está bien, pero usted cree, pero está bien, pero el artículo 140 del Código de Justicia Militar lo leí y no obliga a remitirse al 246 del Código de Procedimiento Penal. Lo que hace es darle la posibilidad a la magistrada. Más allá de esa disputa en la cual no vamos a llegar a acuerdo, la Corte Suprema dejó en claro que no había ningún riesgo para el excomandante en jefe. Usted también, al parecer de sus palabras, admite que no había ningún riesgo para la integridad, para la libertad, para la integridad física incluso del excomandante en jefe por ir a la oficina de la magistrada. No, yo no comparto ese punto, Mónica. A ver, ¿por qué estaba en riesgo entonces? ¿Qué es lo que estaba en riesgo? Sí, estaba en riesgo su libertad. Estaba en riesgo su libertad y sigue estando. Porque bueno, si usted está en un lugar ante un interrogador experto y usted no tiene técnicas para poder defenderse, ni tiene posibilidades de discernir en las distintas preguntas, evidentemente todo lo que usted diga va a ser usado en su contra. Abogado, perdón que lo detenga ahí. Sí, pero perdón que lo detenga ahí. Usted me está mezclando temas porque usted me está mezclando ahora el que usted no estuviera presente en el interrogatorio con el lugar del interrogatorio. Podría haberse tomado la declaración en Locurro, igual usted no tenía, según la normativa actual, no tenía derecho a estar presente. Entonces yo le estoy preguntando sobre el lugar, no sobre el hecho de que usted estuviera presente. Si sin usted presente tomaba la declaración la magistrada y decidía que tenía que quedar detenido, lo mismo podría haber decidido en la casa de Locurro la misma magistrada, tomándole la misma declaración sin usted presente, porque así es la justicia militar, digamos. O sea, el lugar, el escenario donde esto se desarrollara, después podemos hablar del tema de la justicia militar, no cambiaba la posibilidad de que podía quedar detenido igual. No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque efectivamente, en ese lugar, con desigualdad de condiciones, efectivamente en una cancha que no es la misma, usted efectivamente corre el riesgo de quedar detenido por sus propios dichos, ya sea en su casa o en el oficio de la magistrada. Entonces, bajo ese punto de vista, como la ley establece este sistema de pesos y contrapesos, lo que nosotros queríamos era que se aplicara directamente la Constitución y los tratados para hacer precisamente la cancha más pareja. Pero perdón, ¿en qué cambia? No entiendo, abogado, para que usted me lo explique, porque a lo mejor yo no estoy entendiendo. ¿En qué cambia el hecho de que se le tome declaración? Porque usted dice, no hay igualdad de condiciones si le toma en su oficina que si le toma en Locurro. ¿Que acaso en Locurro ustedes iban a evadir la acción de la justicia si es que decidían tomarlo detenido? No, nunca. Entonces, eso es un escenario hipotético que nunca ¿en qué cambia? Digamos, en ningún análisis. En esto, mire, lo que pasa es que todos tenemos que entender cómo funcionan estas cuestiones desde dentro. Esto ocurre en una oficina cerrada, con una persona asistida por otra, donde a usted le van interrogando sobre una serie de hechos o situaciones o proposiciones de hechos que usted no puede controlar. ¿Y en Locurro? Y donde en definitiva no se deja constancia de las preguntas ni de las respuestas. Y eso no necesariamente puede ocurrir en un lugar o en otro. ¿Cómo que no? Pero si en Locurro que iban a estar los militares ahí presentes escuchando cómo le tomaban declaración al excomandante en jefe, ¿qué diferencia había? No. Mire, no pueden estar de la misma manera como no puede estar un policía en un interrogatorio de un culpado porque después lo ocupan como testigo y eso es ilegal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De lo que se trata, la diferencia es muy sencilla. Si el propio tribunal había hecho diligencias en Locurro con seguridad y tranquilidad, incluso sacando fotos en las habitaciones de la familia de General Martínez, entonces, ¿qué
riesgo iba a tener arriba? Ninguno. No, pero si no, perdón, pero es que usted es bien pillo, abogado, porque usted me está dando vuelta a la cosa. Aquí no estamos hablando del peligro para la magistrada, aquí estamos hablando del peligro para el excomandante en jefe, así que no me dé vuelta a la cosa. ¿Qué diferencia había, si no pasamos a otro tema, si no me lo responde, pasamos a otro tema, qué diferencia había de riesgo para el excomandante en jefe entre ir a la oficina o que se lo tomaran, más allá de un privilegio, que se lo tomaran en lo curro? Que se iba a sentir más cómodo en lo curro, porque en lo curro tampoco podía estar más gente presente. Entonces, estar solo con la magistrada en su oficina o en lo curro, ¿por qué en lo curro estaba seguro y no estaba seguro en la oficina de la magistrada? Simplemente porque, le repito, y no estoy evadiendo nada, era la aplicación de la ley vigente. El comandante en jefe puede fijar un domicilio para declarar, y ese es su caso. No, pero si eso se lo concedo porque está dentro de los privilegios que a algunas personas se le dan en la ley. Es legal. Yo no le estoy preguntando si es legal o no, le estoy preguntando qué riesgo corría. El riesgo, Mónica, es un riesgo procesal, le repito. El riesgo de no poder controlar las preguntas. ¿Y por qué las iba a poder controlar en lo curro? Sean usadas en su contra. ¿Pero por qué las iba a poder controlar en lo curro, las preguntas? Porque en ese caso habíamos solicitado además que yo estuviera presente. Ya, pero eso es un segundo tema. Eso es un segundo tema. No es que fuera... Abogado, no es que fuera... Van en paralelo. Está bien, pero no es que necesariamente si estaba en la oficina de la ministra iba a estar solo y necesariamente si estaba en lo curro iba a estar con usted. No, perfectamente podrían no haberle concedido eso tampoco, o sí habérselo concedido su presencia en la oficina. Vamos a otros temas. Quiero preguntarle derechamente. Una cosita. Sí, dígame. Estaba pidiendo estar en la oficina de la ministra. También estaba pidiendo estar en la oficina de la ministra del centro. Sí, lo sé, por eso le digo que no estamos discutiendo. O sea, yo sé que hay un segundo tema que es estar o no presente en el interrogatorio. Ese es un segundo tema. Yo le estaba preguntando sobre la ubicación física y francamente no veo que haya un riesgo para su abogado, porque también se han llevado detenidos, por ejemplo, a Oviedo se lo llevaron desde su domicilio particular detenido, así que para el caso es lo mismo. Yo quiero preguntarle derechamente, usted está acusando a la magistrada Romy Rutherford de no ser imparcial. Yo nunca he acusado a la señorita Romy Rutherford como persona. He tenido diferendos con sus resoluciones o con las fundamentaciones del tribunal. Y esa la he planteado de manera respetuosa y clara frente a los tribunales, incluso cuando el tribunal ha informado, por ejemplo, con adjetivos calificativos, 17, su informe de amparo, cuestiones que yo entiendo que son exógenas, digamos, al debate judicial, con la misma caballerosidad. De tal manera que quería aclarar ese punto. Entonces, ¿usted no cree que hay una animadversión personal de la ministra hacia el ejército o hacia su representado? Descartamos eso. Yo no tengo ningún antecedente para así pensarlo. Lo que sí creo es que a veces sus decisiones no se ajustan a los estándares que a uno, como defensor, digamos, le gustaría que rigieran en un sistema más moderno. Y para eso están los tribunales para resolver. Por eso es una diferencia que no tiene que ver con una animadversión, sino una diferencia de criterio entre usted y la magistrada. Yo le quiero preguntar... Le quiero preguntar, ustedes se han quejado de que en la justicia militar, para que sepan en sus casas, no puede el imputado no puede declarar con su abogado. En la nueva justicia sí se puede. Eso es cierto. En el pasado nadie podía, tampoco los civiles. Como se mantuvo la justicia militar, quedan con esa diferencia. Pero yo quiero preguntarle, usted sostiene que eso es un perjuicio para su representado, y es cierto en ese sentido que usted menciona, pero usted bien sabe también que la justicia militar, en acuerdo con el ejército, quedó excluida de la reforma procesal, y usted también sabe que durante mucho tiempo, sobre todo en dictadura, sabiendo que hay tanto fiscales militares como jueces que son de rango inferior a quienes juzgan, fue una garantía estar en la justicia militar, fue un privilegio estar en la justicia militar, porque militares de más bajo rango en servicio activo tenían que juzgar a superiores muchas veces y no avanzaban nada los casos. Entonces la pregunta es, ahora les parece que es un perjuicio, pero en el pasado no les pareció así. Hablemos de privilegios. Fíjese que yo también sé que tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet como en el gobierno del presidente Piñera se presentaron sucesivos proyectos de ley para modificar la justicia militar y adecuarla al fallo de la Corte Interamericana, por ejemplo, para Mara y otros. Y no se hizo, y lo sé desde el punto de vista académico y profesional. Eso que usted dice puede ser percibido como cierto, pero en el fondo no lo es. La jurisdicción militar se remite a la jurisdicción antigua del Código de Procedimiento Penal y no es muy distinta.
Lo que ocurre es que esa reglamentación es en el fondo del siglo XIX. El Código de Justicia Militar chileno está orientado en el sistema colonial inglés. Esa es su base. Entonces, si uno quiere que estas cuestiones mejoren, al menos desde el punto de vista profesional o académico, o en general de todos los que intervenimos en el sistema, hay que tratar de que se mejoren. Y una de esas era, por ejemplo, sacar adelante esos proyectos de ley que quedaron ahí archivados, vaya a saber uno. Ok, pero no me puede negar que durante mucho tiempo, y tengo muchas peticiones en la prensa y en tribunales que las veo así, los militares lo único que querían es que se fuera, sobre todo en dictadura, que se fuera a la justicia militar sus casos y no a la justicia civil. Quiero preguntarle algo. ¿Cuál es el riesgo para usted? Yo no conocía, entre paréntesis. Bueno, los dos vivimos en el mismo país, los dos sabemos lo que pasaba en dictadura en este país con la justicia militar. El fiscal Torres, por ejemplo, usted y yo bien lo sabemos, aunque no hayamos, y yo jamás litigado, si no soy abogada, así que ni modo. Quiero preguntarle lo siguiente, el hecho de que... bien en todo caso. ¿Ah? Lo haría bien en todo caso. Ah, mire qué bueno. Pucha, ya estoy como vieja para estudiar, pero en fin, para estudiar Derecho me refiero, para cambiar de giro, para eso me refiero. Ahora, vamos a lo siguiente. Si usted no estuviera presente como hasta ahora, así dicen las normas, porque la verdad es que las normas así lo determinan. La justicia militar dice que el abogado del imputado no puede estar en el interrogatorio. En el caso de enfrentarse su representado, el excomandante en jefe, a la magistrada Rutherford, ¿usted qué cree o qué teme que pasaría? ¿Usted cree que le haría preguntas capciosas? ¿Usted cree que...? Porque si no teme nada, si no tiene nada que esconder y le va a hacer las preguntas de ¿usted es responsable o no es responsable? ¿Tiene alguna desconfianza de lo que pudiera pasar en el interrogatorio? Más que desconfianza, creo que por falta de entrenamiento ante una persona tan experta que lleva tantos años investigando esta naturaleza, efectivamente se pueden obtener respuestas o fijar contextos que no necesariamente usted puede controlar. Y como eso se va a usar en su contra, probablemente después va a terminar procesado o destruido por su propio tipo. Pero la magistrada se supone que es experta en buscar justicia y en buscar verdad, no en inculpar injustamente. Mire, yo creo que tanto la magistrada como nosotros somos víctimas de este sistema. Y lo voy a decir por qué. Porque ella tiene esta batería de facultades que usted bien ha descrito, pero para eso primero tiene que detener a la gente y después investigar. Cuando la lógica es investigue primero y detenga después. No es ¿Por qué le voy a decir una cosa? Porque al final de estos procesos, como ha pasado en otros que ella ha instruido y que yo mismo he presentado recursos a la Corte Suprema que han revertido sus decisiones, después de muchos años, a nadie le interesa la verdad, porque en el fondo estas primeras actuaciones del proceso se toman como absolutamente condenatorias. Abogado, la verdad... Yo quiero estar de arriba y bajo la ley, quiero estar igualitariamente frente a la ley. Ahora, yo no veo en qué podría ser ella víctima de este sistema, porque lo que ella, si es experta en algo, es en interrogar y sacar la verdad frente a los antecedentes que tiene. Quiero preguntarle sobre el caso, porque además hay que decir algo, en el caso de realizar preguntas capciosas, usar en contra del imputado algún tipo de información, distorsionar la verdad, engañarlo, todo eso está castigado por el artículo 323 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, estaría cometiendo un delito la magistrada si hiciera aquello, y dudo que quisiera cometer un delito la magistrada, a menos que usted tema que cometa un delito la magistrada en el interrogatorio. Dejemos un poquito de tiempo, le doy la palabra, pero dejemos un poco de tiempo para ir al caso en sí, que también mucha gente se pregunta sobre el caso en sí, más allá de cuándo y dónde declare, ¿no? ¿Quería decir algo al respecto? Sí, lo que pasa es que usted no tiene cómo saberlo, porque incluso de buena fe se pueden hacer preguntas ilegales, impertinentes o reiteradas. Pero si usted ha dicho que es experta en hacer interrogatorios, ¿cómo sin saberlo va a hacer una pregunta capciosa? ¿O cómo sin saberlo va a actuar de mala fe? Le voy a decir por qué. Incluso dije de buena fe, porque no se deja constancia de las preguntas ni de la totalidad de las respuestas. Si se dejara constancia completa de la totalidad de la pregunta, usted pudiera saber. Pero como no se hace eso, usted no tiene cómo controlarlo, es tan sencillo como eso. Vamos al caso en sí. Usted sostuvo en una entrevista que la actuación del excomandante en jefe, la cuenta pública, por ejemplo, respecto a los derechos humanos y el ejército en los últimos 50 años, era algo que le molestaba aparte del ejército. Básicamente usted insinuó que había gente que le molestaba esta actuación. Yo quiero ser más directa, ir al punto. ¿Usted cree que hay personas que han incriminado o han intentado incriminar al excomandante en jefe en la arista Pasajes por su actuación en temas de derechos humanos? Mire, esta es mi opinión personal, de lo que he oído y otro de quienes están del proceso. Yo tengo la sensación de que pudo haber habido empeño
en invitarlo y mezclar su situación institucional con la judicial a pocos días de tener que entregar el manto, porque yo creo que él se había ganado el derecho a entregar el ejército con honor, digamos. Entonces, creo que si efectivamente este diferendo existe, yo tiendo a pensar, y de todo lo que he oído, que probablemente hubo algunos que tenían interés en empujarlo para que saliera un poquito antes, porque a algunos todavía este tipo de cuestiones no les gusta ser oídas. Pero esto querría decir que la jueza no tendría ni un antecedente, ni un papel, ninguna prueba, aparte de estas supuestas declaraciones malintencionadas para incriminar al excomandante en jefe. ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿Que solamente hay declaraciones de gente que lo quiere perjudicar? Ahí me está mezclando estas dos cosas, que es lo mismo que me acusó a mí antes. Son dos cuestiones diferentes. Yo separé esto. Dije, con su pregunta yo respondí el ambiente, comillas, sociopolítico. Sí, pero yo lo quiero llevar a la causa. ¿En qué podría haberlo perjudicado? Desde dentro del proceso, Mónica, desde dentro del proceso, yo no puedo saber, ahora estoy leyendo las 13.450 hojas en total para poder preparar esa declaración. Y allí entonces todavía, como aquí no existe, como usted bien lo dijo, como en la justicia nueva, un documento que le dice a usted, estos son los cargos específicos y los hechos sobre los cuales quiero que se haga cargo. Yo en este minuto no le puedo contestar porque no sé. Entonces se refiere al ambiente, se refiere al ambiente previo, a eso se refiere. Yo me refiero al ambiente extraproceso. Entendí. Perfecto. Quiero saber, usted ha señalado que, para ir al caso pasaje, usted ha señalado que el excomandante en jefe no cambió ningún pasaje. Eso es parte de lo que se está investigando, porque lo sabemos a raíz de todo lo que se ha hablado en los otros casos. Yo quiero preguntarle derechamente, usted dice que no cambió pasajes, pero ¿recibió de vuelta dinero porque el monto asignado fuera mayor que el pasaje comprado? ¿Recibió o no dinero de vuelta al excomandante en jefe por pasajes del ejército? Dinero de vuelta, en alguna de las otras tres hipótesis de fraude que aquí se están investigando, no recibió. Sí, hay un depósito del personal, porque le calcularon erróneamente un viático de un viaje que él devolvió personalmente en la cuenta institucional. Eso está explicado, está respaldado, y es una de las cuestiones que le queremos entregar al tribunal. Pero plata, digamos, de vuelta por cambiar destino, por irse a vacacionar, por aumentar los montos, por cambiar la factura, de esto no tiene nada. Abogado, lo que pasa es que usted, y está bien, está haciendo su trabajo, es súper cuidadoso en lo que dice, me parece bien, pero yo le estoy preguntando de manera más amplia. Yo no le pregunté si recibió dinero de vuelta por concepto de algunas de las tres hipótesis que están siendo investigadas. Yo le pregunté si él recibió, aparte lo del viático que usted me dice, mal calculado según usted sostiene, aparte de eso, ¿recibió alguna vez o más de una vez, por el concepto que fuera, dinero de vuelta al excomandante en jefe por pasajes o viajes? Mónica, de lo que yo he visto hasta ahora y de la enorme cantidad de pega que hemos hecho durante todos estos meses, viaje por viaje, celdilla por celdilla, yo no he visto nada de eso. El excomandante en jefe, cuando llamó a devolver dinero a otros militares, y él también devolvió dinero, ¿solo devolvió dinero por este viático mal calculado o devolvió dinero por otras situaciones? No, entiendo yo que lo que dice relación con flete y pasaje es esto, y respecto de lo otro tendría que revisarlo, pero respecto de las otras aristas, por ejemplo, que aquí se investigan como gastos reservados y todo ese tipo de cuestiones, aquí no existe ningún nexo en lo que era la gestión personal e institucional del ex comandante en jefe Martínez. ¿En qué devolvió dinero entonces el ex comandante en jefe? ¿Por qué concepto? En lo que me refiero, de ese viático mal calculado. Que eso sería lo único. Que no recalculen, hay una diferencia como de $700 que está devuelto. La normativa permite que militares viajen con sus señoras con cargo al Estado solo en el caso de destinaciones de larga duración. Es decir, por ejemplo, una persona la destinan como agregado militar de manera permanente y ahí está permitido que se les pague el pasaje. Quiero preguntarle también, ¿el ex comandante en jefe del ejército alguna vez viajó con su esposa pagando eso con cargo al ejército por el ítem que sea, gastos reservados, por pasajes generales, por lo que sea? ¿Alguna vez en viajes de corta destinación viajó con su señora pagándolo el Estado? Mire, ahí tenemos que hacer una distinción. Como comandante en jefe, en los viajes institucionales debidamente respaldados por decretos y actos administrativos es probable.
Respecto de otras funciones que haya cumplido en otras épocas de su carrera, esas cuestiones corresponden a otras decisiones, corresponden a otros ítems y corresponden a otras actividades y a su vez a otros actos administrativos que no están vinculados a esta causa y a esta investigación. Si usted me pregunta, yo le respondo. Si efectivamente él viajó con su señora alguna vez fuera de los márgenes permitidos o destinando dinero público prácticamente para un viaje privado o llevando un invitado que no debía, de los antecedentes que yo conozco y que podemos aportar, mi respuesta es categóricamente no. Pero abogado, es que no está permitido, salvo viajes de larga destinación, no está permitido viajar con la esposa. Es que depende de lo que usted tenga que distinguir, si se trata de una función como comandante en jefe u otras, que no hay que mezclar, Hay otras instituciones que parecen el ejército, pero no son el ejército, hay que tener cuidado allí. No, pero salvo viajes para destinaciones de larga duración, no está permitido que se cargue al Estado o al ejército pasajes de esposa. Usted me está diciendo que viajó con su esposa entonces. No, es que, mire, por eso le estoy diciendo, si hay viajes institucionales autorizados con decreto del comandante en jefe, con actividades para señoras de los comandantes en jefe, o actividades oficiales y con agenda, esas cuestiones son perfectamente legales. Cosa diferente es que uno tenga otra interpretación del ítem, y para eso falta todo el proceso y todas las decisiones que tengamos que hacer adelante. Si uno pensara eso es una conjetura inicial. Ya. Pero no necesariamente, o sea, hubo viajes, pero usted dice que estaban respaldados por decretos y ahí va a haber una diferencia porque hay otros que sostienen que ni siquiera por decreto, salvo viajes de larga destinación. Vamos a ver qué dice la justicia. Dos preguntas para cerrar. Lo primero, ¿usted le podría asegurar a los chilenos que el excomandante en jefe no usó nunca, jamás gastos reservados en beneficio propio o en cualquier fin que no esté expresamente destinado a los gastos reservados? Por ejemplo, sus viajes no se pagaron con eso, gastos personales, no usó jamás para lo que no estaba permitido los gastos reservados el excomandante en jefe. Mire, a esta altura, dado que mi labor se ha dedicado a otro punto, efectivamente yo no le puedo decir que sí o que no, pero mi impresión es que respecto de esto creo que ha sido extremadamente puntilloso y dedicado, porque cuando llega el general Martí a la comandancia en jefe lo que hace es tomar una serie de decisiones administrativas, tanto respecto de pasaje y flete, como respecto del uso de gasto reservado, sobre lo que no tengo mayor detalle, malamente podría saber, lo que son materias secretas. O sea, no... Y bajo ese punto de vista, yo sí que puedo decir que creo que dinero de gasto reservado en beneficio propio, que yo pudiera ver hasta ahora, o de lo que uno pregunta como abogado, tampoco. Ojo, que a veces puede ser en beneficio propio, después puede ser en beneficio terceros, puede ser para otros fines y no para beneficio propio, sino para otros fines distintos de los que la ley permite respecto a gastos reservados, pero usted me dice que usted cree que no, pero que no sabe porque no es la arista que está trabajando en su defensa. Claro, o sea, no lo puede confirmar ni desmentir. Hay pequeños cambios también, giros interpretativos respecto de sumas menores, ¿no es cierto? Ustedes lo he visto, digamos, en otro tipo de cosas. Para cerrar... para algunos puede ser un desvío, pero para otros simplemente un uso autorizado. Pero la reitero, la materia de gasto reservado es una materia completamente secreta. Para cerrar... Se nos acabó el tiempo, solo brevemente. ¿Aumentó su patrimonio el excomandante en jefe durante los años en que desempeñó el más alto cargo del ejército, más allá de lo que su sueldo le permite? Con dinero público, ni un peso. Tenemos una serie de pericias de la primera calidad que terminan también con toda esa conjetura. O sea, si se va a investigar al general Martínez con la supuesta aumento injustificado de su patrimonio, corrupción, lavado de activos, quiero decirle que esa investigación va a llegar a esto, a nada. ¿Por qué? Porque su patrimonio está completamente justificado. Juan Carlos Manríquez, abogado del excomandante en jefe del Ejército, muchísimas gracias por haber conversado con CNN Chile. Le agradezco. Gracias a usted. Un placer una vez más. Buenas tardes. Muchas gracias. Pausa y